Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación y con mucho agrado nuevamente tenemos al Pastor Eloy. Aplauso, producción. Con mucho grado. Sí, señor. Me gusta eso. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted, hermano? Bien, bien. Súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo va a traer aceituna? ¡Oh, hermano! Hay que encargarla ahora. Bien. Sí. No, pero todo bien. Sí. Ay, que sea así nomás. Ya es así ya. No hay vuelta atrás. No, ya. Está difícil. Bueno, que no. Lo que el Señor quiera. Ya. Bendición. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la salud? Bien, más o menos, pero bien. Ya, Soy buen actor. Ah, ya. Sí, Sí. Hay que Hay que actuar a veces. poner la mascarita ahí. Claro. Ego. Pero bien. Superando las adversidades. Ujú. De a poco, pero vamos, que se puede. Sí, de a poco. Sí, uno está... No, uno está acostumbrado. Uno quiere que salgan las cosas rápido. Pero a veces son procesos lentos. Más lentos de lo que uno quisiera. Así es. Ujú. Así es. Como catarata de manjar. Ego. Como patada de astronauta. Eso mismo tiene. Bacán. Hasta ahí no la dejo. No, ya después empezamos a... Vamos a abrir una puerta que Claro. está difícil de cerrar. Hermano, saludito ahí en su cámara. Saludito a todos los hermanos. Bendiciones para ellos. Eso nomás. Cortita, ¿no? Sí, cortito. Ya prediqué muy largo ya. Oye, yo quiero mandarle un saludo al Carlos de Perquenco. Y no sé si nos sigue en Instagram. ¿Tú sabes? No sé. De hecho, no sé si tiene. No sé. No estoy a cargo del Instagram. Ah, ya, vamos Hay que preguntarle a... Carlos, si nos estabas mirando, busca ahí UCB Punta Mira y manda un mensaje directo. Soy yo. Y va a llegar regalo. Eco. A cargo de... No sé. Sergi. Del Sergi dijo, sí. Sí. Estos lapicitos, estos. Auspiciando. Eco. Ahí no sé, no Con el creo que se gentil alcance a ver, auspicio pero... de... 2 lucas vale cada lápiz. ¿Y el envío? Ya. Sigamos, hermano. Ya, gracias, hermano. ¿Su texto? Bueno, hoy día no hubo un texto, sino que hubo Claro, un libro. Un libro completo. Y el de Filemón. Ujú. Bonito Filemón. ¿Qué te pareció, Filemón? No, bien. ¿Qué es lo que más te quedó? ¿De la predicación o del libro? Ambas. De la predicación, el conflicto que mencionaste tú en la introducción, que hay una preguntita por ahí al respecto. ¿Ya? Y del libro, bueno, la insistencia de Pablo de actuar como Jesús. Duro. ¿Cachai? Seguimos. Porque, tal como si tú es duro. Somos duros. Para entender y para aplicar. Sí, Sí, más pues. fácil. No. Yo no hubiese... ¿Qué querés que te diga? Eso, por. Bien, me gusta. Sí. Sí. Admiro lo mismo. Y un pequeño resumen del libro, de lo que predicaste en realidad. Bueno, de lo que predicamos es sobre 3 personajes. Ujú. Onésimo, Filemón y Pablo. Claro. Son 3 personajes que en sus distintas posturas se encuentran. Ujú. Filemón es una persona que vive en Colosas, que Ya. recibió la carta de Colosenses, Ujú. y venía otra carta de Pablo, Ujú. pidiendo ayuda o que reciba a Filemón. Filemón era un ex esclavo o esclavo de Onésimo. Onésimo, perdón. Ujú. Onésimo era un ex esclavo de Filemón, Ujú. y se encuentran ahí. Pablo le pide que lo reciba. Y Y ahí ahí hay- argumenta y todo, Ujú. y se habla sobre, bueno, el corazón, el esplagma, coinonía, Ujú. y bueno, y el poder del evangelio sobre el perdón. Y eso creo que es el resumen. Son 25 versículos, así que Sí, léanlo. cortito. Cortito. Póngale pausa, léanlo, y es muy... Y vuelvo acá. Y vuelva, y después. Sí. Haga la peguita. Eco. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y la predicación es la predicación, ¿no? Ujú. Así que eso es el resumen, ¿o no? ¿Bien resumido? ¿O Sí, ¿no? sí. ¿Sí, eso era? Sí. Bueno, terminamos entonces. Eco, vamos. Mira, aquí esta pregunta la hice yo. ¿Hay preguntas? Sí, hay un par de preguntas, pero más. Conversé un poquito. Ya, conversó. Yo quiero saber el criterio para las predicaciones, ¿cierto? Les tocó primera de Juan, ¿Sí? segunda de Juan, Sí. tercera de Juan, Sí. Filemón. Sí. Ya. ¿Eso tiene que ver con un criterio cronológico de los libros o fue así, no azaroso, pero decisiones... Mira, lo que pasa es que cuando los padres de la iglesia se juntaron en un concilio... No, hermano, sí,
Sí, estaba comprando la ¿Verdad? mercado, sí. Yo sí te estaba riendo. No, hermano, lo dijimos porque sean cortos. Ese es el criterio, nada más. Y muy fácilmente... Diosito, mira cómo se ríe, sí, Está bien. le causó gracia. Sí, queríamos hacer una pausa entre Sí, Primera Corintios y Segunda de Corintios. Corinto, claro. Entonces, entre medio queríamos hacer refrescar con algo. Ujú. Y obviamente tocar, predicar libros cortos, ya sea dividirlos, pero en este caso no... No, un puro capítulo. Mira, de hecho, la primera idea fue primera, segunda y tercera de Juan. Eso Ya. sí estuvo siempre planificado. Ya. Fue mi idea personal Ujú. agregar más libros para correr más Segunda Corintios. Ah, ya. Porque iban a haber cositas que no iban a interrumpir. Entonces. Ujú. Y dentro de eso buscamos predicar más libros. Y para mí el criterio de cortito es bueno porque no lo hubiésemos tocado de otra forma. Ya. Y tratar de predicarlos completos. Entonces uno de esos era Claro. Filemón. Claro. Y luego ya no vienen más cortitos, vienen... ¿Los digo o no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Spoiler. ¿Spoiler? Alerta de spoiler. No, ese era el último cortito, era Ya. Filemón, o sea, uno de Jonas, no, de Juan, Ya. de John, Ujú. 1, 2 y 3 de John, Ujú. Filemón, Ya. y ahora viene Jonás. Ya. Jonás lo dividimos en 4, Ujú. bueno, por los 4 capítulos, Claro. 1, 2, 3, 4, yo me toca el segundo, así que mortal ahí. ¿Por qué? ¿Por qué elegí el segundo? Pregúntame. ¿Por qué eligió el segundo Porque pastor? el segundo es mortal, ¿Verdad? porque Jesús cita la señal de Jonás, Anda. y la señal de Jonás ocurre en el capítulo 2 de Jonás. Bueno. Entonces ahí hacer la conexión. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. No los sermons. No lo sé, hermano, pero ahí. Y después viene Ruth también. Ya. Bueno, después viene una semana que no vamos a tener podcast, que viene Acción de Gracia. Ujú. Probablemente no vamos a tener podcast, obviamente. Quizás sí la predicación. No, tampoco hay predicación porque son como de 5 minutos Ya. son breves como devocionales, podríamos decir, que van Claro. a hacer interrumpir la Acción de Gracia, entre Ujú. comillas. Interrumpir, entre comillas. Viste que está de moda. El espíritu no es así interrumpió. Claro. ¿Lo viste? Sí. Está de moda, por eso dije interrumpir. Ah, bien ahí. Eco. Y después viene Ruth. También Ya. en 1, 2 y 3 y 4 de Ruth. Ya. Y luego vendría el 31 de agosto, Ujú. si Dios lo permite. No cito ahí con la introducción de Segunda de Corintios. Ah, mira, qué bien. Buena. Sí. Buena. De hecho, sí, exacto. Sí. Y ahí nos tenemos que reunir ahora. Bueno, nosotros, ¿cómo hacemos esto? Elegimos el libro, Claro. pero probablemente ya elegimos Segunda Corintios. O sea, elegimos Segunda Corintios Ujú. y tenemos una reunión con los predicadores de la iglesia, Ujú. donde hacemos las divisiones del libro Para las predicaciones. para las predicaciones. Claro. ¿Cómo nos gustaría dividirlo para... porque esto dice es bueno, todo. Ya. Entonces nos vamos a juntar el martes 15 de julio, Ujú. a hacer las divisiones. Luego dividimos, no sé, salieron 30 divisiones, ya es suficiente hasta el próximo año. Luego ponemos las fechas Ujú. y luego ponemos los nombres de los predicadores. Ah, ya, me entiendo. Hay muchos predicadores, obviamente, que se achillan y eligen. van agarrando antes de. Exactamente. ya Un tal Eloy por ahí. Sí, yo me aseguré con primera de Juan, pues debo Ya, ya. reconocerlo. Y con segunda de Jonás. O sea, Jonás 2. Jonás 2. Jonás 2, capítulo 2. Segunda de Jonás. Libro apócrifo. Hermanos, que nosotros somos una iglesia libre. Claro. Sí, pero así es el criterio. Y quizás... Bueno, si nos va bien, quizás incluso podríamos correr un poquito más libros. ¿Qué opina Doncito? Me gustaría predicar quizás 2 libritos más, cortitos. Ujú. Hay varios que son profetas que son cortitos. Bueno, Malaquías, yo quería predicar Malaquías, pero Don Curtis, que no creo que no ve este podcast claramente. ¿Decís Curtis. tú que no? No lo ve. Ya no hubiera retado por alguna cosa. Sí, ya no ve. Pero Curtis, yo lo quería dividir en 4 nomás. Po. Ya. Y Curtis, no, muchas preguntas, serían como 8, 9, ya me dio flojerito. Dije 2 meses predicando Malaquías. Mm. La idea es que sea cortito y como que incentiva la lectura más que el estudio. Sí. Entonces como que perdió el sentido para mí. Pero Ya. Malaquías estuvo ahí a punto de lograrlo. Ya. Estuvo en la carrera. Y creo que primera, segunda de Pedro primera y segunda de Pedro, Ujú. creo que también son cartas que podrían entrar ahí. Pero eso ya lo van a ir viendo durante estos días. pero Ujú. el 15 de julio, ahí vamos a Ya. definir todo. Va a haber un concilio acá con los predicadores. ¿Ecuménico? Ecuménico, sí. Ah. Pero ese es el criterio, Ya. hermano. Nada Ya. especial. No sé. ¿O Sí, esperaba no, otra cosa? No, está bien. Te No, sí engañé. fue una, Te fue una engañé. pregunta, ¿cómo se llama? Era para saber, ¿no? Ya.
Con respecto a la introducción de la historia de Onésimo y Filemón, ¿cierto? Ya, bien. Eso dice dónde podemos encontrar cuál es tu base para comentar esa historia en la introducción de tu predicación. Es que se puede inferir en la carta. Ujú. Es muy fácil inferirlo. Solamente que está demasiado extenso y no es el objetivo de la carta Ya. contar la historia de Onésimo, pero tú la lees y entiendes. Uno entiende que hay una diferencia ahí de una rencilla. No, o- obviamente, Ujú. obviamente hay, pero no es el punto. Por ejemplo, el versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendraron prisiones, que en otro tiempo te era inútil, Ujú. pero ahora nos es útil. Entonces, claro, Claro. es que hay un problema entre Onésimo y Filemón. O sea, Sí. lo trató de inútil. Algo pasó. Ujú. ¿Y qué dice más adelante? Después en el versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Ujú. ¿Sí? Un poquito antes. El 18. Ujú. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y después el 19 dice: yo lo pagaré. Obviamente está diciendo explícitamente. No es que... A ver, dice: y si te ha perjudicado, pero sabemos que sí lo ha perjudicado porque el texto... Es una condicional, Lo pero se infiere. entiende que... Ya. Exactamente. Ujú. Entonces, claramente ahí estamos viendo y que sabemos que era un esclavo porque por la palabra útil que se ocupaba no en personas, sino que... Ya. Entonces se puede inferir a través de las palabras y el texto Ujú. todo lo que yo dije en la introducción, que yo lo dije así para no enfocarnos en eso ni ir explicándolo, sino que ya con eso explícito nos vamos a Empezar la intención del ya. libro. Y Claro. creo que eso también quería Pablo, no, Ujú. no estaba explicando la situación. No, pues se notaba que como que fue una mención para... Claro, o sea, Para no la negó solución. que pasaba algo, pero Claro. no era el objetivo mostrar lo que había pasado. Ujú. Entonces, por eso, en la introducción, Ujú. yo quise como mostrar la historia al tiro y que no hayan spoilers, porque no sé si necesariamente eran spoilers, pero sí ver la intención de cada persona. Y ese fue el objetivo. Creo que así lo enfoqué, que me costó mucho. Ojo ahí, me costó mucho cómo... Porque lo otro que hubiera sido es llegar al versículo, detenerse, hacer una breve explicación y continuar con... Exactamente. Ujú. No lo quise así. Ya. No lo quise así porque, de hecho, habían dos caminos para seguir acá. Mira, vamos a estar hablando de construcción de predicación. Ya. La clase, tomen nota. No, para nada, yo no sé mucho. Mis profesores eran buenos, pero no aprendí mucho. Ya. Pero para construir el mensaje, obviamente, necesitamos el bosquejo Ujú. y podríamos haberlo bosquejeado de dos formas. Muchos predicadores lo hacen así con la palabra de coinonía, que se Ya. ocupa... Porque, bueno, partamos que esta carta en realidad tiene mucha estructura del quiasmo. Ahí me Sí. pillaste. El quiasmo es una estructura de, por ejemplo, si son 5 versículos, Ujú. como que el primero tiene relación con el quinto, el segundo con el cuarto y el tercero es el central del mensaje. Ah, ya. Entiendo. Como por ejemplo, Ujú. Salmo 1. Ya. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón, ya. Entonces, si tú te das cuenta, Ujú. como que la primera palabra, o sea, el primer versículo se junta con las últimas frases, Ujú. el 2 y así se van, y al Claro. medio está como en lo central de la idea. Ah, ¿Sí? Hay predicadores y estudiosos que dicen que toda la Biblia es un quiasmo, o sea, se puede encontrar en todos los versículos. Y, Sí, he escuchado la idea esa en el Pentateuco, como que apuntan... bueno, el Pentateuco escriben como estructura quiásmica. Ujú. Bueno, y esto era así, pues entonces muchos tienen como en lo central del medio y Ujú. lo dividen en dos por la palabra koinonía, que se ocupa arriba y se ocupa abajo. Ujú. Entonces esa era la estructura, una de las estructuras, Ya. y enfocarlo sobre la koinonía. Ya. La otra estructura era sobre la palabra splagna, Ujú. que es corazón, Ujú. que se traduce como corazón, pero no es corazón. Y también que aparece 3 veces y justo, bueno, es que la estructura de las cartas siempre son muy estructuradas, pues, entonces son muy ricas ver eso. Ujú. Entonces está arriba, está el medio y está el final. Entonces ahí podríamos tener los 3 puntos para el bosquejo de la Claro. predicación. ¿Qué hice yo? Ni una ni la otra, pero sí me enfoqué más con la palabra de corazón Ujú. y puse los personajes. Ya. Entonces los personajes, más lo que hablan sobre los personajes, Ujú. y con eso desarrollar el tema. Al principio habla sobre Filemón, características de Filemón, Claro. después habla sobre Onésimo, Ujú. y después Pablo habla personalmente. Entonces ahí ocupé los 3 personajes, hice como 3 puntos. Claro. La introducción la hice el versículo 1 y 2 y 3, que no toqué Ujú. casi el 3, y tampoco toqué los últimos, el 25 donde decía, dato curioso que dice Demas Ujú. y Ariscarpo, parece, Demas y Ariscarpo, y se sabe que esa carta se hizo antes, ¿por qué? Porque Demas después lo abandona a Pablo. Ya.
Ojo ahí. Pero bueno, y esa es la estructura. Ujú. Entonces, ahí estamos Por eso hice eso arriba y no ir explicando, sino Ujú. no tenía sentido que yo te dijera Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? Ah, Pero si te lo digo, ya te conté la historia, ya sabes Claro. a qué vamos con el texto. Claro, claro. Era la idea. Mm. No sé si funcionó, si fue buena, pero a mí me gustaba así. Hagamos una encuesta. Hagamos ¿Ah? una encuesta. Ahí en el video de la predicación. Buena estructura, mala estructura. Hablemos de la palabra. ¿Cómo era el que se tradujo de corazón? Es... Ya, en realidad la palabra es S-P-L-A-N-C-H-N-A. Ya. ¿Sí? Es como splashna. Ah, Pero la CH, que se traduce como CH, es como una G o una G débil que se llama. ya. Y como estuve ahí, en el griego. Entonces yo lo puse en el PowerPoint. Claro. Lo puse en el PowerPoint como se dice, Fonético. fonéticamente, para que fuera Ya. más fácil. Entonces, más fácil recordarlo. Claro. Entonces es splashna. Ya. Así lo escuché yo también ahí, lo puse en Ujú. el logos y decía splashna. Ah, Splashna. ¿Qué pasó con esa palabra? No. Esa y tú nombraste otras, no sé si acepciones o palabras en las cuales dice corazón y no hace referencia o hace referencia al corazón. Que tienen que ver con el amor también. Hay ¿Quiere hablar de varios- eso? Varias conexiones. Ya. Es que es muy importante. Bueno, en el griego es muy importante Ujú. las palabras, porque no se ocupan palabra por palabra. De hecho, se dice que nuestro español o Ujú. nosotros ocupamos una cantidad muy pequeña de palabras y nos damos vuelta en eso, Ujú. en las palabras. No necesitamos aprender más. Claro. Pero hay como otros tipos de lenguaje donde hay muchas palabras y se requiere como la información para construir una conversación es mucho más amplia. Ya. De hecho, los chinos, viste, que tienen entonaciones Sí. Sí. Entonces la información necesitas muchas más herramientas para poder conversar. En cambio, el español es más... Sí, pues, Y el inglés es mucho más simple. sí, el inglés tiene más palabras que el español y ocupan también súper pocas. Mucho más simple. Ujú. No así el griego. Ya. Entonces hay que destacar que cuando estamos hablando de amor, hay una pequeña trampa, cabrón. Pues Una dice... carta trampa boca abajo. Sí. Versículo 7 de Filemón dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, Ya. porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Gozo y amor. ¿Tu corazón siente gozo? ¿Tu corazón siente amor? Para nosotros sí, po. O sea, Claro, es algo cultural. Exacto. Si tú lees esto, podrías interpretar, ok, bien, pues, sí. Ujú. No hay ningún problema en esto. Claro. Y yo tampoco tuve ningún problema cuando fui estudiando. El problema es que después, en el versículo 12, dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, a Onésimo hablando Pablo, Ujú. es decir, como si fuera mi propio corazón. Ya. Ya, entonces cuando tú dices que yo sentí mucho gozo y amor, y porque tú confortaste los corazones de los santos, ok. Pero ¿qué quiere decir como si fuera mi propio corazón? ¿A qué se refiere? Porque lo de arriba es como más fácil de interpretar. Claro. Y en el versículo 20, tercera vez que lo nombra, dice, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Ahí se pone mucho más raro. Sí. O sea, como que en la primera es fácil de entender, Ujú. la segunda, Ya y en como la que- tercera está, recrea mi corazón. Sí, es como, ya. ¿Y por qué no dijo conforta mi corazón como la usó arriba? Claro. Ya, entonces, punto 1. Ujú. Ahí tuve que ir a investigar. O sea, Ya. creo que... Y en la investigación me di cuenta Ujú. que cuando cada vez que hablamos de corazón y amor, Ya. como un ejemplo en el versículo 7 que dice, mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones, cada vez que la frase esté, o en el versículo corazón y amor, Ujú. traté de buscar cuántas veces están juntos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Ya. corazón y amor. Ujú. Y me llevé y dije, ok, voy a ir a 1 Corintios 13, porque ahí habla sobre el amor. Claro. Ok, ¿cuántas veces ahí aparece la palabra corazón o hace referencia con el amor? Ujú. ¿Cuántas veces? Ninguna. Ninguna. Ni antes ni después, ninguna. Después fui ya a 1 de Juan, que también habla sobre el amor, ¿no? Cuando hablamos de 1 Corintios 13, Claro. y yo prediqué, así que me acordaba que yo cité mucho 1 de Juan y también me tocó 1 de Juan. Entonces hablas mucho del amor. Y fui al texto y ¿cuántas veces hablaba sobre, cuántas veces nombraba solamente la palabra corazón? Ya. Me di cuenta que nombraba mucho ojo, oído,
y corazón, hasta que llegué al capítulo 3, y en el versículo del 19, mira, de hecho, del capítulo 1 Juan 3, del 19 al 21, Claro. nombra 4 veces la palabra corazón, Ya. y ninguna va relacionada con el amor, Anda. ninguna. Está hablando sobre el entendimiento, Mm. con tu corazón, Claro. entendimiento, corazón, no amor. Pero en 1 Juan 3:17, Ujú. si dice corazón y amor, léelo por favor. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Mira, esto es muy curioso. 3:17. 3:17. Uy, ahora no. Me pidió Se nota que no calificar ocupáis la Biblia, ¿verdad? Me pidió... me pillaste. Y la ocupé hoy día. La Primero Biblia. es Juan 3:17, ¿qué dice? No lo cité en la iglesia, en la predicación, porque no era necesario. Lo que pasa es que este teléfono está nuevo. Ah, Ya dice. No, sí, verdad. Sí. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón Ahí está el contra corazón. él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Sí, cierra su corazón, Sí. ¿y cómo puede morar el amor? O sea que Sí. el amor está en el corazón. claro. ¿Viste? No engaño nuevamente. Ujú. Pero es una trampa, por hermano, porque solamente en la Biblia, Ujú. en el Nuevo Testamento, 2 veces se ocupa así esta misma estructura, Ya, corazón de y amor. que el amor está en el corazón. Ya. Una es en primero... Perdón, se ocupa 4 veces. 4 Ya, veces. 4 veces. Una en 1 Juan 3:17 Ya. y las otras 3, ¿sabes dónde está? No. En Filemón. Acá, Ya. ya. Ujú. Bueno, en realidad se ocupa menos veces, pero... ya. Y todas las demás veces, 160 veces en la Biblia, Ujú. en la palabra corazón, en la palabra original es cardía. Claro. ¿Mm? Claro, lo que vimos Que- en la predicación, sí. Cardía es corazón, el Ajá. órgano corazón. Y que va relacionado no con el amor, con el pensamiento. O sea, la mente, el corazón es la mente. Ya. Porque dice, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Uno dice, ¿tú qué estás pensando, Ciel? ¿Dónde lo piensas? No, en la mente, claro. Pero la Biblia que dice, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Ahí en Mateo 15, Del corazón. del corazón. Ujú. Ya, ellos tienen el corazón como la mente. Ese es el concepto judío. Ya. ¿Mm? Ujú. Ok, no hay nada... Pero ahí me salta una duda, automáticamente. Ya. Ellos hacen referencia al corazón como la mente, ¿cierto? Tiene que ver con una cuestión interna, así como metafóricamente hablando, o literalmente el corazón, el aparato, ¿cómo se llama? El músculo. Como que del músculo salen los Probablemente sí, Ya. que del músculo salía. Pero es que no está hablando sobre biología. No, claro. Pero el concepto desde ahí sale, Ya. desde el corazón. Ujú. Por eso hace siempre el órgano en sí. Ya. Porque si te apagan el corazón, Sí, pues ya no. dejas de sentir. Ujú. Entonces, viste los pensamientos. ¿no? Entonces, por ahí va. Ya. Pero es el concepto judío. Nosotros descubrimos la mente y ahora sabemos que la mente son los pensamientos, no el Ujú. corazón. ¿no? Sí, O si no, son- si cambiaréis de corazón, te trasplantan un corazón, tendríais otros pensamientos. Hay películas de terror de eso. Frankenstein. Ah, De hecho, Frankenstein. Mm. De hecho, ¿cómo se llama Frankenstein? El Frankenstein es el doctor. El Frankenstein. doctor, sí, pues y el otro, el monstruo de El- Frankenstein. Sí. Sí. Y pues, él es malo, Frankenstein. Ujú. ¿Por qué? Porque le trasplantan partes del cuerpo de personas malas. Po. Ujú. Por eso se vuelve malo. Bueno, Ya. Aquí Una tiene- pausa al... una pausa cultural. Claro. Ya bueno. Entonces la palabra corazón 160 veces es cardía. Ya. Y hay excepciones que... Ahora sí, esta Ujú. era la excepción. Ujú. Solamente 5 veces en la Biblia hay otra palabra que se traduce como corazón. Y era la palabra esplagna. Esplagna. No sé, espérame, estoy confundido. Sí. ¿Sí? Esplagna. 5 veces nomás. Ujú. O sea, esa palabra esplagna aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Ya. Y 5 veces de esas 11 Ujú. se traduce como corazón. Y de esas 5 veces, 3 están en Filemón. Ya. La otra es primera... Sí. Y la otra me parece que es Colosense. No tengo Ujú. pero me parece que es Colosense. Ya. Sí, Colosense. Entonces imagínate, Colosense y Filemón que están en la misma, son Sí. 4 y queda una excepción en 1 Juan 3:17. Claro. Y esa es la palabra que es esplagna, Ujú. que se traduce malmente como corazón porque esplagna quiere un sentido más profundo. Ya. Es las entrañas, de hecho, literalmente las vísceras como tus órganos. Ujú. Y que la profundidad de eso quería decir que eran las emociones más profundas, o sea, como Ya. las profundidades del ser humano.
Pero ¿qué palabra nosotros en español tenemos para eso? Difícil. Sí, no tenemos, bueno, entonces... yo no cacho. Pero que pero sí, si tuvieras que usar una palabra, porque en el griego dice una palabra, claro. y los escribas o los traductores, si dice una palabra, no les gusta agregar 6, porque estás agregando palabras que no están en la Biblia. De hecho, la Nueva Biblia de la América las pone en cursiva. Exactamente. Sí. ¿Para qué? Para no faltarle el respeto a la palabra de Dios. Claro. Entonces, cuando ya, por ejemplo, esa palabra que no es corazón, ¿no? Es otra cosa más grande, ¿cómo la podríamos describir? No la tenemos cómo describir. Entonces, ¿cómo le puso corazón? Pero hay un asterisco para revisar. Claro. Entonces, por eso es muy importante la palabra. Y que acá no es corazón, es las entrañas. De hecho, en Filipenses 1.8 se ocupa solamente 11 veces la Biblia. Y en Filipenses 1.8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ya. Entrañable amor de Cristo Jesús. Dice. Ahora, entrañable amor es una sola palabra en el original. Amor no existe. Ya. Es con el esplagna de Cristo Jesús. Ya. ¿Cachai? Entonces, Sí, claro, sí, sí, ¿y sí. cómo lo traducí? No, claro. No hay... Con el corazón de Cristo Jesús tampoco calza. No se entiende la idea. Y por eso es el entrañable. De hecho, amor entrañable es amor de entrañas. Sí, Pero... sí, una cuestión profunda de la persona, claro. Exacto. Pero nosotros igual esa palabra la conocemos por la Biblia. No es algo cultural que nosotros ocupamos. Claro. Porque diríamos, es que mucho. No, hasta ahí uno llega. Y queda corta. Entonces, por eso la palabra es muy importante. Y que cambia todo el sentido. Ya. O no sé si cambia todo el sentido, pero le agrega mucho poder a lo que Pablo está diciendo. Que recrea mis entrañas. O sea, satisface. Te envió a Onésimo, que es mis entrañas. Claro. Y que él le confortaba las entrañas. Esa parte de mis entrañas tiene que ver, o tendrá que ver, como que decir, es como que fuera mi hijo biológico. No, porque porque cuando usa hijo amado, ahí está usando de biológico. Ah, ya. Y de hecho dice, acá en el versículo, déjame, que lo tengo acá arribita. Cuando dice, te ruego por mi hijo, Onésimo, sí. que he engendrado en mis prisiones, ahí está haciendo la referencia. Ya. Y por ejemplo, esa palabra que dice como si fuera mi propio esplagna, no tiene nada que ver con el amor ni con el corazón, sino que está hablando de algo más profundo. Ya, entiendo. Que nosotros lo asociamos con amor y corazón, pero sí, no. Es parte del español. Es parte del español y la traducción para hacerla más fácil. Entonces, ves que ahí está la parte, y no casualmente, o sea, la parte importante, y no casualmente está dividida en 3 partes dentro de toda la carta, como una forma de quiasmo. Ya. ¡Wow! Sí, y probablemente, según el quiasmo, entonces, si tuviésemos la estructura quiásmica, el versículo 11 y 12 es como el centro de toda la predicación. Ahí te la dejo. Bueno. Ahí te la dejo. Bueno, pues, hermano. ¿Cómo estuve? Súper bien. ¿Cuánto llevamos? Respondí la pregunta, ¿no? 28. ¿Respondí la pregunta? Sí. ¿Cuál era la pregunta? Pues no era pregunta, era como una mención ya, de la traducción de corazón. Sí, y es muy importante las palabras. Es muy importante, porque representa cosas que nuestro español no lo representa. Claro. Como cuando estudiamos el amor, po. Sí. Por ejemplo, hay 3 tipos de amor. Y cuando traducimos siervo también, hay 2 tipos de siervo. Uno es siervo y el otro es un esclavo. Ya. Entonces no da el sentido, pero es que para nosotros no hay diferencia. Como decimos, te quiero o te amo, quizás es la única diferencia, pero acá ocupan 3 en el griego. Entonces, Ya. ¿cómo lo haríamos? Por eso el Señor es muy sabio en decir que tenemos que escudriñar la Escritura. Independiente de la versión que uno esté leyendo. Independiente de la versión que uno esté leyendo. A menos que tengas el Nuevo Mundo y que te digo, No, hermano, sal de ahí. Sal de Claro. ahí. Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque ellos agregan palabras al texto original. Sí. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque le cambian el sentido. Entonces, claro, el traductor hizo esto y puso corazón. Sabe que no llega a las profundidades, pero igual sigue teniendo el mismo sentido. Claro. Por lo menos se entiende de alguna manera. Se entiende la idea. Y al final tú quieres un libro que puedas leer, ¿no? Y creo que ese es el gran error de la Reina Valera, y creo que es el error de las iglesias al quedarse cuando estuvo esta lucha de traducciones con la Reina Valera. Que no, es que es más fiel al original. Sí,
Ok, puede ser. Y no es más fiel al original, pero bueno. No. Sí, no es más fiel. Pero bueno, pero sí puede ser. Ujú. Pero no te ayuda a leer, pues. Acá en Chile no te ayuda a leerlo. No. No se te hace fácil la lectura, porque es algo súper extraño. Ujú. Es más fácil leer el Quijote en un españolísimo Sí. igual que la Biblia. Entonces no ayuda, po. Y la idea del traductor es que tú puedas leer la Biblia. Claro. El traductor, esa es su finalidad, que sea una fácil lectura, Ujú. porque el Señor nos dio esto para leerlo. Sí. Y además Sí, hay que sí, estudiarlo, exacto, porque tenemos ese los, tiene que ser el punto. tenemos los originales, pero a menos que lo quieras leer en griego. Claro. Pero otra cosa, Ujú. ahí te creo, haz tu propia... Pero igual tendrías que ir traduciendo, dándole tu sentido. Claro. Por eso la lectura. Entonces, haberse quedado la Reina Valera 60 es un desaporte a el objetivo de leer la Biblia. Ujú. Porque si tú me dices, ya, quedémonos en la 60, ok, prefiero quedarme en el latín entonces. Claro. Porque estamos aprendiendo, y la Reina Valera 60 igual quiso hacer esto de ayudarte a la lectura, pues, por eso comete, entre comillas, errores. Sí. Que no son errores, pues. En parte sí, no son errores intencionales, sino que te quiere ayudar a leer. Sí, pues la Biblia, ¿tú has leído la Biblia del oso? ¿O tratado? No. También tiene, o sea, es diferente lo que dice la del 60. ¿Cachai? Hay partes que tú, obviamente, leí la del oso y leí la del 60, y la del 60 se entiende clarísimo. Ah, En comparación. en comparación. La de los son muy antigua. Sí, pues ese sí que... de Un hecho, lenguaje muy sí, retrógrado. un español súper antiguo. Sí, entonces claro, yo creo que las traducciones deben ser, hermano, si usted está leyendo la Reina, o sea, o si quiere leer la Ujú. Biblia, hermano. Cualquiera que lea, tiene que estudiar. El Más- otro día- Más que leerla ab- someramente. Absolutamente. No sé si recuerdo. Josías Grauman, Me pillaste. Josías Grauman es uno rubiecito, que es como de la iglesia ahí de... ¿Del Sugel? Sí, ¿Es parece. uno alto, flaquito? Sí, blanquito, rubio o colorín, podríamos decir. Ah, y parece que lo ubico. Sí, Ya, sí, es muy conocido. El otro día recomendó, o sea, estaba escuchando una predicación de él, Ujú. y recomendó la Reina, o sea, la NBI, Ya. y casi se la envió a todas las personas porque José Grauman es como estudiante de John MacArthur, Claro. Paul Washer, Ujú. y si ellos leen la NBI, ¿por qué usted no le tendría miedo Claro. a leer la NBI siendo Claro. que él es... No, aquí salió el mito urbano. Tú Claro. sabes toda esa historia. pues, ¿no? O, por ejemplo, Nada. Samuel Pérez Millo. Ujú, Ya, él nos recomienda, él dice que la NBI es buena versión, ujú. pero él igual ocupa la Valera 60 porque él es Ya. español, po. A él Ah, para claro, él su pues sí, lenguaje pues, no hace natural, diferencia. claro. po. Sí. pues. Pero no hay nada de problema con la NBI. A mí, en lo personal, Ujú, sí, como que me hace ruido que haya sacado ciertos versículos. Ya. Podría haberlos dejado ahí con cursivo y todo. ujú. Pero la NBI es una muy buena traducción, pues, hermano. Muy buena traducción. Y que te ayuda un montón. Yo regalaría, hermano, ¿quiere aprender leer la Biblia? Ahí está, NBI, facilita. ¿Y para qué? Si no, se va a convertir no va a ser testigo de Jehová por leer la Biblia. Claro. O se va a ir a los mormones. Y la TLA, demasiado. Es que, hermano, si tú tienes una iglesia donde se estudie, tú consideras que tienes unos Ujú. buenos predicadores, unas personas que hacen el trabajo, que hacen la peguita. Además, Ujú. tienes un podcast donde predican. Para hacer preguntas. donde hacen preguntas Ajá. y te amplían más la predicación, lee la versión que quieras, hermano, porque no hay problema en que te puedan enviar a otro lugar, porque los predicadores confían que estás estudiando la palabra de Dios. Claro. Ahora sí, el predicador de repente es como muy no sé, muy liviano, podríamos decir, o Sí, busca iba a más... decir un nombre, pero no, mejor que Dilo, no. pues. No, ¿para qué? A ver. No. Hazte hombre. Portado varonilmente, dice 1 Corintios. Siempre me salí con esa. Sí. No, ¿para qué? No, pero por ejemplo ahí... Cash Luna. Ya. Ah, lo dije. ¿Qué tanto? Ah, Sí. Después los comentarios ahí. Pero es que Cash Luna, es que Cash Luna Sí, no, pues, no es un predicador, no, pues, no pues, es y un ese predicador. es el punto. Sí. Si tú lo comparas con Cash Luna versus, no sé, Paul Washer, No, es que no están haciendo lo Sí, mismo. son Es diferentes. como que si Cash Luna tienes que compararlos con este Daniel Hafif, que es un loco que habla Me así como... suena el nombre que de es como algún lado. motivacional y el amor y Ah, y como luego, Bad Bunny. ya. Ya. Ellos están a ese nivel, pues son Ujú. personas motivadoras quizás con una trascendencia, o sea, como con un fondo cristiano, moral cristiano. Claro. Ese no está predicando, no te está haciendo una Sí, exégesis. porque yo apuntaba que era así como más liviano en cuanto a la escritura. Exacto. Ujú. Y ahí, obviamente, si tú te vas a quedar solo con lo que dice él, nunca No, vas a crecer. claro, Jamás. Claro. Porque no...
De hecho, si las predicaciones que nosotros tenemos tampoco son la palabra de Dios, pues es el predicador interpretando y dando su enfoque. Exponiendo, o sea, claro. si te quedas solamente con el predicador, también es Tu un error. crecimiento, sí, pues va a ser... Si tú tienes que ir muy lento. a la Biblia, Ujú. ese es el texto. Ese es el texto. Ujú. Esa es la palabra de Dios, no el predicador. Puede ser muy buen predicador o Sí. mal predicador, Sí. pero el texto es el texto. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, claro, hay que leerlo más y, Ujú. y, Leer y estudiar. leer y estudiar. Y creo que ahora están tanto las herramientas, hermano. La otra, Sí. la otra vez, apenas estudié, yo empecé a estudiar en el, Ujú. en el instituto, un seminario, ahora. No. Hace como 15 años yo Ujú. soñaba con tener, por ejemplo, el libro de Concordancia Strong, Ya. que es un libro sobre, viste, todas las palabras en griego Ujú. tienen un numerito. Y ese numerito Claro. es de un libro de Concordancia Strong donde te explica qué significa la palabra. Ah, ya. Y entonces tú tenías el interlineal en griego Ujú. y más ese era, tenías información privilegiada, hermano. Bacán. Privilegiada. ¿Cachai? Era poderosísimo. Estoy- Entonces había claro. ahí palabras que... Ujú. Y ahora, hermano, está todo en internet. Sí. En internet yo uso... De hecho, mi libro de concordancia está acá en la iglesia, ahí guardarla. Ah, sí, está ahí en la sala. Cuando hago clases de estudio bíblico, ahí lo muestro para que... Ujú. O sea, va a hacer el ejercicio físico. Claro. Pero yo voy a Logos Calogos, una Ujú. página de internet que es gratis. Y ahí está, Logos Calogos. Y vas al griego, te sale interlineado la información. Bacán. Es que está ahí, po. Entonces ya ahora nadie tiene excusa de... Claro, decir no, sabe que no... De tenerle miedo a una traducción. Una de las cosas que, si bien no dudo de la buena intención, pero que se nos enseñó en algún minuto era lean devocionales, ¿cachai? Pero dentro de estos devocionales venía un texto predeterminado que tú tenías que leer. Claro. Pero solo eso, ¿cachai? Si bien leer, ya tú podías sacar alguna enseñanza, alguna cuestión práctica, algo, pero no te instaba a, ya tengo la duda, investigo más, po, Exacto. Sí. ¿cachai? Y tal como si tú ahora que hay herramientas, aprovechar la instancia. Sí, absolutamente. Aunque sea un versículo y si tiene la duda, investigar sobre el versículo. Sí, en Palabra y Vida hacen Ujú. un devocional que se llama La Hora Silenciosa. No Ya. sé si te suena. El nombre del... Sí. Y tienen como un texto donde es un devocional, Ujú. pero donde es súper como metódico. O sea, tú agarras un texto, Ujú. entonces tú sacas cuáles las preguntas que hacen en el texto, en Ya. qué se menciona Dios, Espíritu Santo. Y Al final... tremendo devocional. O sea, es simple, o sea, Ujú. porque las preguntas no son, por ejemplo, ¿qué verdad de Dios descubriste en este texto? Ya. ¿Cómo lo aplicas a tu vida? Es un proceso que, no sé, te va a demorar 15 a 20 minutos, Ujú. pero que hace el ejercicio tú personal con Dios. No Ya. es como algo así, bueno, Juanita vivía en Sierra Leona Claro. y un día fue y pidió perdón. Hoy vamos a... Y el versículo que habla sobre el perdón. Ujú. Está bien, o sea, si lo quieren hacer, está bien. Sí, una Pero hay cuestión- que dedicar el tiempo Sí, a... sí. Y eso de estudiar es simple, hermano. Es un texto, por ejemplo, ahora Silencioso es un texto súper simple donde Ujú. tú vas y sacas cositas y tienes que hacerlo intencional. Y te puedes trabar. Y cuando yo lo vi, dije, oye, muy bueno, muy bueno. ¿Está Porque disponible en internet? Sí, yo creo que sí. O Ah. sea, es que de hecho lo tengo por acá. Es súper simple el... Me creo que... De hecho, mira. Espérame. Creo que lo tengo acá porque Espera. el otro día fui, Ujú. cuando nos invitó el hermano de... Acá está. Nos invitó Andrés Maluenda, fuimos a la iglesia Ya. Berea Ujú. y revisé como tenían como los libritos de la escuela dominical. Ya. Y tenía una clase Ujú. de la escuela dominical y tenía un librito, mira, le saqué una fotito. Ah. Porque voy a leer. Por ejemplo, dice, el predicador se llama, y esto, clase de niño, Ujú. el tío tanto. Claro. Título del mensaje es, y todo como en versión de infantil. Ajá. Hora, fecha, dice, palabras que no entendió, y hay una sección. Ya. Después dice, himno que hoy canté, ellos cantan el Sí. himno. Dice, lectura del principal del mensaje, y ahí dice, está rellenado, salmo, con letra de niño, Ujú. Salmo 123, del 1 al 4. Algo nuevo que aprendí, dice, ¿qué debo aplicar o qué debo arrepentirme? Ujú. Y dice, apuntes del mensaje. Y abajo dice, tengo mi Biblia conmigo, que había que marcar, canté alabanza, Ujú. fui al baño antes del culto, estoy sentado con mi familia, estuve atento. Esto para niñitos de 8 años. Y nosotros leemos el horóscopo cristiano ahí. Llegó. Sí.
Creo que algo así debiésemos tener un devocional. Pues eso es una lectura bíblica. Claro. Porque tú Un poquito más guiado, un poquito más estructurado, claro. provocas el pensamiento. Claro, la meditación. pregunta es exacto. Creo que la meditación al Señor, de hecho el primer paso de la predicación, si tú no tienes un proceso de meditación en el texto, Ujú. nunca vas a ser un buen predicador. Ya. Porque si tú no logras esa meditación que te haga ruido, Ujú. o que te moleste, o que aprecies, no, y eso es meditación, no puedes Ujú. sentarse con el texto. Señor, ¿qué quieres de mí? Claro. Yo tuve esta semana muy confrontado con Filemón, pues, porque no entendía por qué, si nos vamos a las profundidades de esto, Ujú. Pablo está haciendo las cosas como que yo no lo haría. Pues. De hecho, sí, pues sí. Lo está sí, encarando al frente de la entendí, gente. Claro, pues, claro. Lo está presionando que lo perdone. Y delante de todo, sí, ese es el punto. Delante de todo, Sí. expuso algo que era personal. Ujú. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué no hacerlo más fácil? ¿Cómo lo hubiese hecho yo? Más piolita, arreglar por aquí, tantear terreno y se hubiese arreglado entre 4 paredes. Claro. Y esa es la, yo creo que más que allá de predicar, hermanos, quiero enseñarle eso, es lo que a ti te enseña el texto. Y a mí me enseña eso, Ujú. de que las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Sí. Y confiar en el que el Evangelio de Cristo hizo efecto en la vida del otro hermano, y el perdón no va a ser opcional. La reconciliación no va Claro. a ser no va a ser un mandato, sino que va a ser voluntario, porque así como Cristo nos perdonó, nosotros Sí. vamos a perdonar a otros. Y de eso se trata todo este texto, de arriesgar, pero para recibir el perdón. Ujú. Oremos. No. Oremos. ¿Estamos? ¿Estamos, hermano? ¿O quiere comentar algo más? No, eso. ¿Vamos a eso. vamos a Creo almorzar, que es un Vamos a almorzar. vamos a ir a almorzar ahora, ¿Eh? pero Filemón, Onésimo y Pablo dieron una muy bonita lección Sí. de vivir el cristianismo, más que decirlo, No, claro. absolutamente práctico. Si tú lees Colosenses, habla mucho de esto, y pensar que Colosenses se leyó y después se leyó Filemón es como... Es que, oye, ya, pues. yeah. Aplica lo que... Y muchas veces nosotros acá terminamos la predicación y como que, gracias, nos vamos para la casa a seguir nuestra rutina. Sí. Y yo decía, los cabros ahí, bueno, los hermanos De allá de... de allá de Colosas, Ajá. como que estuvieron y tuvieron que poner en práctica al tiro el Evangelio. Sí. Al tiro inmediatamente. Ahí mismo. ¿Obedeces o no obedeces? O sea, o amas al Señor o no lo amas. Demuéstralo al tiro. Ujú. Oh, qué difícil, hermano. Imagínate si terminásemos así siempre las predicaciones. Ay. El hermano, usted entonces entendió que es pecado, bueno, pase acá. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Va afuera. Hermano, entonces, ¿va a hacerlo o no va a hacerlo? Oh, qué duro, hermano. Sí. Pero bueno, es lo que el Señor requiere en el Señor, pues el Evangelio es práctico o no es práctico. Sí. Ahí te la dejo. Saludos a mis hermanos que nos ven. Que el Señor les bendiga. Quedamos. Quedamos ahí meditando. Y actuando. Esa es la gracia. No sé, dímelo tú. No, hermano. ¿Va a traer la aceituna, sí o no? Puedo traer aceitunas. Ya. Esa es mi respuesta. Puedo traer aceitunas. Mira, te voy a decir lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo? Estoy confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. 2 kilos de aceitunas. Hermoso. Ya, bacán. Ya, hermano. Ya, hermano. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí. Saludos para todos. Será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.